السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة الثانية من سلسلة النصوص الكتابية. كيف ما قلنا الحصة اللي دازت غادي نديرو الأجوبة ديال النص اللي داز كان بعنوان مي فاميليا، ونقراو النص الثاني ونديرو الأسئلة ديالو، والأجوبة عاوتاني غادي يكونوا في النص الموالي حتى نساليو هاد السلسلة. غنبداو بالريسبوستاس ديال las preguntas del texto anterior كان بعنوان مي فاميليا. السؤال الأول كان ¿Cuántos años tiene José؟ الجواب: José tiene 17 años. السؤال اللي موراه: ¿De qué color es el pelo del padre de José؟ El pelo del padre de José es moreno. ¿En qué trabaja la madre de José? La madre de José es abogada. ¿En qué trabajaba la abuela de José cuando era joven؟ هنايا الفيربو trabajar في الأول جانا إن كي trabaja في البريسنتي يعني في الحاضر فاش كتخدم دابا، و إن كي trabajaba يعني فاش كانت كتخدم. هو الفيربو trabajar الميسمو فيربو es trabajar، ولكن في الباسادو في الامبرفكتو. cuando era joven هنايا الفيربو ser عاوتاني في الامبرفكتو في الباسادو. La abuela de José era enfermera cuando era joven. ¿Con quién sale la abuela a dar un paseo por las mañanas? Por las mañanas, la abuela sale a dar un paseo con las amigas. دابا غادي ندوزو للدرس الثاني بعنوان El Parque الحديقة. Me llamo Pedro y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto todos los días en el parque. Allí veo las palomas comiendo y bebiendo agua. También veo pájaros de colores en los árboles. Voy al parque a las 5 de la tarde, cuando termino los deberes de la escuela. Allí veo a mi amigo Juan y a mi amigo Luis. Con ellos juego al escondite y a otros juegos muy entretenidos. Luis se va más temprano del parque porque tiene que ir a la escuela de música a aprender a tocar el piano. Mi padre también va al parque a hacer deporte. Él corre durante una hora después de trabajar. Mi madre solo va los fines de semana porque acaba tarde de trabajar. Ella se sienta siempre en el mismo banco y yo juego mientras con mis amigos. Por la mañana cruzo el parque para ir al colegio, pero no me entretengo para no llegar tarde a clase. De camino al colegio veo al guarda del parque y siempre me da un caramelo de fresa. نعود نقراو النص. Me llamo Pedro y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Me llamo Pedro معروفة. Hoy quiero hablar del parque، يعني اليوم بغيت نتكلم على الباركي كي هاي junto a mi casa. junto كنقولو جيست يعني حدا الدار. Yo me divierto ديال الفيربو divertirse يعني أتسلى تسلية. Yo me divierto todos los días en el parque. Allí veo las palomas comiendo y bebiendo agua. palomas هما الحمامات. comiendo y bebiendo هو الفيربو comer والفيربو beber في الانديفينيدو، يعني انا كنشوفهم وهما كياكلوا. انديفينيدو راه درس درنا عليه واحد الفيديو قبل من هذا. También veo pájaros de colores en los árboles. pájaros هما الطيور. Voy al parque a las 5 de la tarde cuando termino los deberes de la escuela. يعني كنمشي في 5 ديال العشيه ملي كنسالي التمارين ديال المدرسيه، التمارين المدرسيه. Allí veo a mi amigo Juan y a mi amigo Luis. Con ellos juego al escondite. escondite هو لعبة الاختباء. Y otros juegos muy entretenidos. يعني ألعاب أخرين muy entretenidos يعني معروفين بيناتنا. Luis se va más al parque porque tiene que ir a la escuela de música a aprender a tocar el piano. هنايا más temprano يمشي بكري، يعني باكرا يذهب باكرا. ملي كنقول لويس سيبا ماس تمبرانو ديل باركي يعني كيمشي من الحديقة، ولكن إلا قلنا لويس سيبا ماس تمبرانو al parque هنايا el parque كتكون يعني يذهب إلى الحديقة، ولكن ملي قلنا ديل باركي هنايا ديل كتجمع دي مع ال. سيبا ماس تمبرانو دي el parque كنجمعوه في ديل باركي.
Mi madre también va al parque a hacer deporte. Perdón, mi padre. Mi padre también va al parque a hacer deporte. Él corre durante una hora después de trabajar. Mi madre solo va los fines de semana porque acaba tarde de trabajar. Ella se sienta siempre en el mismo banco y yo juego mientras con mis amigos. يعني mi padre también va al parque a hacer deporte. يعني الأب ديالي حتى هو كيمشي ولكن على حسب الرياضة. él corre durante una hora. هنايا él جات بالأثنتو ديك الأكسون الفوق. هنايا باش نفرقوا بين él ديال artículo definido. مثلا artículo definido هو ملي كنقولوا el coche, la mesa, el chico. هنايا él كتعني ضمير يعني pronombre personal. él هو أنا أنت هو. هنايا هاد él هادي باش نفرقوها على الارتيكولو كنديروا لها اكسون. الاخرى ما عندهاش اكسون. él corre durante una hora después de trabajar. Mi madre solo va los fines de semana كتمشي غير في نهاية الأسبوع porque acaba tarde de trabajar. لحقاش كتسالي معطلة من الخدمة. ella se sienta siempre en el mismo banco. هنايا se sienta ماشي هي se siente. كاين verbo sentarse هو se sienta هو اللي عندنا دابا. هي كتعني الجلوس. se sienta verbo sentarse. وكاين sentir ولا sentirse هو يشعره يحس. يعني الإحساس وكاين الجلوس هذا يجلسه. se sienta siempre en el mismo banco. كتجلس يعني دائما في نفس المقعد. yo juego mientras هي بينما أنا ألعب con mis amigos. por la mañana cruzo el parque para ir al colegio. cruzo هي منين كنقولوا مثلا نقطعوا الطريق ولا نقطعوا البحر ولا نقطعوا. يعني هنايا كنقطع في وسط الباركي كيمشي في وسط الحديقة. por la mañana cruzo el parque para ir al colegio pero no me entretengo هي ما كيتلهاش pero no me entretengo para no llegar tarde a clase باش ما يوصلش للدرس معطل. de camino al colegio هنا كنقولوا de camino في طريقي إلى. de camino al mercado, de camino a casa, de camino al colegio. de camino al colegio veo al guarda del parque البواب y siempre me da un caramelo de fresa. ندوزو preguntas de comprensión. ¿Qué animales ve Pedro en el parque? Pedro ve jirafas y elefantes en el parque. Pedro ve lobos y ovejas en el parque. Pedro ve palomas y pájaros en el parque. Aula, Pedro ve perros y gatos en el parque. ¿A qué hora va Pedro al parque? A las 5 de la tarde después de hacer los deberes. A las 5 de la tarde después de merendar. A las 7 después de la clase de música. O bien a las 4. ¿Qué hace el padre de Pedro en el parque? El padre de Pedro, más Pedro. El padre de Pedro le da de comer a las palomas en el parque. El padre de Pedro se sienta en un banco en el parque. El padre de Pedro se fuma un cigarrillo en el parque. El padre de Pedro corre en el parque. El guarda del parque le da un caramelo a Pedro todos los días. ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? يعني اش من نكهة اش من مذاق. De sabor menta ديال النعناع. de sabor naranja ديال البرتقال. de sabor fresa ديال الفريز ديال الفراولة. أولا de sabor limón ديال الليمون. ¿Cuándo va la madre de Pedro al parque? La madre de Pedro va al parque los miércoles. La madre de Pedro va al parque después de trabajar. La madre de Pedro va al parque a las 5 de la tarde. La madre de Pedro va al parque los fines de semana.
هنايا سالينا النص ديال اليوم ان شاء الله. الاجوبه ديال هاد الاسئله غادي يكونوا قبل ما نبداو النص اللي موراه، النص الثالث. ونبداو عاوتاني الدرس، نبداو النص كيف ما الاول والثاني. نبداو النص ونديروا الاسئله ديالو، نخليو التصحيح ديالهم النص اللي موراه. شكرا والى اللقاء، الى الحصه المواليه ان شاء الله.